Bien, hasta el momento venimos trabajando con vectores definidos de manera gráfica. Vamos a ver a continuación otra alternativa de definir a los vectores. Para poder trabajar en esa definición necesitamos conocer los sistemas de coordenadas, ¿sí? Porque vamos a utilizar sistemas de coordenadas para definir los vectores. Vamos a comenzar definiendo el espacio bidimensional, o también llamado plano, o también llamado R2. ¿Cómo se representa ese espacio? Ese espacio bidimensional se representa con un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Un sistema de ejes cartesianos representado por dos ejes reales, ¿sí? Que es el eje X y el eje Y, ¿sí? Que tienen un ángulo, son ortogonales, un ángulo de 90 grados, y reciben nombres. El eje X recibe el nombre de abscisas, el eje Y recibe el nombre de ordenadas. De esta manera, cualquier par ordenado, por ejemplo el 1, 2, tiene una representación dentro de este sistema de referencia, ¿sí? Que sería en este caso el punto P. Entonces de esta manera podemos trabajar y podemos referirnos a cualquier punto que esté en el plano a partir de un par ordenado. O sea, todo punto va a ser representado por un par ordenado y todo par ordenado va a ser representado por un punto. Bien, vamos a definir ahora un vector particular que es el vector posición. Para ello vamos a tomar un punto cualquiera del plano, de coordenadas a B, ¿sí? Que lo situamos acá, esto sería A y esto sería B, y ahí estaría el punto P. Y ahora definimos un vector que posiciona justamente la posición de ese punto P. Este vector lo que hace es fijar la posición de un punto del plano, en este caso es el punto P. Este sería entonces el vector posición OP representado en color rojo. Ahora bien, si yo quiero escribir al OP o definir el OP en función de los versores canónicos, ¿se acuerdan? Versores canónicos lo habíamos visto como vectores particulares, ¿no? Versores eran porque tenían norma igual a 1 y eran canónicos porque definían el semieje positivo de las X y el semieje positivo de las Y, ¿sí? Por eso ya recibían el nombre de versores canónicos. Entonces, miremos un poco. El vector OP lo podemos pensar como una suma de dos vectores. Si nosotros sumamos el vector C y el vector D, fíjense, el vector C y el vector D por el método del paralelogramo me estaría dando el vector OP. Con lo cual nosotros podemos decir que el vector OP es igual a la suma del C con el vector D. La suma esos dos vectores. Ahora bien, el vector C, ¿de qué manera podemos escribir el vector C conociendo el versor I y conociendo este número que se le escalará? ¿Se acuerdan que habíamos visto la operación de producto de número por vector? Que justamente si el número era un número positivo y mayor que 1, como en este caso es el A, el efecto que tenía al multiplicar ese número por un vector es un efecto de expansión. ¿Qué quiere decir? Que si a este versorcito chiquito lo multiplico por el valor, el escalar A, lo que estamos haciendo con este vector es extenderlo y hacerlo llegar hasta acá, ¿sí? Con lo cual el vector C podríamos decir que es A veces, ¿sí? El versor I. Y de la misma manera, el vector D va a ser B veces, ¿qué cosa? El versor J. B veces el versor J. Esta es la forma de definir a un vector de manera canónica, ¿sí? La expresión canónica de un vector está referida justamente a los versores canónicos y, de manera general, ¿sí? Esa expresión sería A veces I más B veces J, ¿sí? Es lo que escribimos arriba. Existe otra alternativa para definir a este vector, que es a través de sus coordenadas o sus componentes. Básicamente lo que diríamos es, bueno, este vector, si yo pienso cuáles son sus componentes en relación a los ejes cartesianos, una especie de sombra que hace el vector sobre un eje y sobre el otro. Si miro la sombra de este vector sobre el eje X, la sombra sobre el eje X es A y la sombra sobre el eje Y es B. Entonces puedo decir que las componentes de este vector, ¿sí? Se escribe como un par, es AB. ¿Está bien? O sea que las componentes del vector posición coincide con las coordenadas del punto al cual está posicionando, ¿sí? En este caso posiciona el P, con lo cual las componentes de OP coinciden con las coordenadas, ¿sí? No confundir coordenadas y componentes. De hecho, no lo podemos confundir por la definición de lo que antecede, ¿no? al par.
Si antecede una letra mayúscula, entiendo que estamos hablando de un punto. Si antecede la simbología de un vector, bueno, entiendo que es un vector. Bien, vamos a tomar algunos ejemplos para poder aplicar esto que desarrollamos a continuación. El primer ejemplo, expresar en forma canónica el vector A. Me dan el vector A de manera gráfica. Entonces, yo vi la definición o la expresión canónica a partir de la definición de un vector posición, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es representar un sistema de ejes cartesianos, y voy a llevar un equipolente A, ¿sí?, que tenga origen en O, o sea, un equipolente. Llevo un equipolente y lo que voy a hacer es medir la longitud que tiene sobre el X y sobre el Y. Medirlo, ¿sí? Medirlo con una regla, con un elemento que me permita medir esas longitudes. Vamos a suponer que esto es 7 y esto es 1, ¿sí? Para poner un ejemplo. Pero insisto que esto es una medida que yo puedo llegar a tomar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto al cual está posicionando el vector rojo es el punto 7, 1. Y el vector rojo, que es el vector posición del punto P, coincide o es equipolente ¿a quién? Al vector A. Entonces, ¿qué podemos decir del vector A o del vector OP? Que su expresión en forma canónica va a ser 7 veces el versor I más una vez el versor J. ¿Sí? Porque justamente son las coordenadas del punto P. Y si quiero las componentes del vector, quiero la expresión del mismo vector, pero en función de sus componentes, voy a decir que sus componentes van a ser 7 y 1. 7 en X, 1 en Y. ¿Sí? Ahora tenemos el ejemplo. Otro ejemplo. Dado el punto H menos 2, 3, indicar la expresión del vector posición de H. ¿Sí? Bueno, evidentemente, el vector posición del punto H, definido de manera canónica, ¿qué va a ser? ¿Cuáles son las coordenadas del punto H? Menos 2, 3. Entonces va a ser menos 2 veces el versor I más 3 veces el versor J. Fíjense esta cuestión, menos 2 veces el versor I. Estoy tomando un número negativo, con lo cual, ¿se acuerdan qué es lo que hacía cuando multiplicábamos a un vector por un número negativo? Invertíamos el sentido. Y si le invertimos el sentido al I, lo que hacemos es generar este vector, que es el que yo quiero generar para que en su suma con la componente en I me dé el vector OH. Bueno, y por último, podríamos decir entonces que el OH expresado en función de sus componentes es directamente el menos 2, 3. ¿Sí? Es fácil entonces. El punto, ¿sí?, las coordenadas del vector posición, perdón, las componentes del vector posición coinciden con las coordenadas del punto. ¿Sí? Vamos a referirnos ahora a los vectores que se pueden expresar o que están en el espacio tridimensional, también llamado espacio simplemente, o R3. R3, ¿por qué? Porque a diferencia de R2, este espacio tridimensional está representado por 3 ejes reales: el eje X, el eje Y y el eje Z. Eje de abscisas, ejes de ordenadas, y el eje Z recibe el nombre de eje de cotas. Bien, si quiero representar un punto en el espacio, los puntos están representados por ternas ordenadas de acuerdo al valor de X, al valor de Y, al valor de Z. Entonces, trazando 1 sobre X, 2 sobre Y y 2 sobre Z, podría estar ubicando ese punto en el espacio. Vamos a hacer esa representación. Dijimos 1 sobre X y 2 sobre Y. 1 sobre X y 2 sobre Y estarían ubicándome en este lugar dentro del plano XY. Y ahora 2 de Z implica que desde aquí tengo que levantarme 2 unidades, ¿sí?, de acuerdo a la dirección de Z positivo. Entonces tendría que ir hacia aquí. Entonces ahí estaría en el punto P. O sea que esta distancia es 2, o sea que esta distancia medida sobre el eje de cotas sería 2. Este sería el punto que nosotros llamamos P. ¿Sí? Entonces sobre X sobre Y la altura sobre el eje de cotas. ¿Cómo definimos ahora el vector posición en función a los versores canónicos? Que al estar en el espacio, recuerden que aparece un versor canónico de acuerdo a la dirección de Z, que era el versor K. Entonces pensemos lo siguiente. Vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos en el espacio bidimensional en el plano.
Si yo quiero representar al OP como una suma de vectores, OP, ¿quién es? Es el vector posición que fija la posición de P. P está ubicado de acuerdo a las coordenadas A, B, C, ¿sí? A de acuerdo a X, B de acuerdo a Y y C de acuerdo a Z. Bien, este vector OP, el vector rojo, lo podemos pensar como la suma de tres vectores, ¿sí? Si pensamos en el método de la poligonal, miren un poquito. Si nacemos desde acá, desde el O, y al vector este que llega hasta el valor A, le sumo este otro vector que llega hasta acá, que sería el valor B, y desde este punto le sumo este vector que sube, ¿sí? Me quedaría el vector OP como suma de esos tres vectores. O sea que si yo sumo el vector C, le sumo el vector D y a eso le sumo el vector T, me quedaría el vector rojo por el método de la poligonal, ¿sí? Entonces podría decir que esto es C más D más T. Ahora bien, ¿cómo hago para expresar cada uno de estos vectores en función de los versores canónicos? Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Lo que podemos decir es que el vector C va a ser a veces, ¿qué cosa? El versor I. A veces el versor I. El vector D, que es este que está acá, va a ser que B veces, ¿qué cosa? El vector J. Y el T, que está acá afuera, ¿sí? Que es este, el que sube, el T, va a ser ¿qué cosa? Va a ser C veces, ¿qué cosa? El versor K. Entonces, de esta manera vamos a tener definido o referido o expresado el vector posición en función de los versores canónicos. O sea que en forma general podemos decir que la expresión canónica de un vector posición en R3 va a ser A veces I, B veces J, más C veces el versor K. Y también podemos referirnos a la expresión de las coordenadas o las componentes del vector en función de, bueno, cuáles son las componentes que están cada uno de los ejes, que serían estos vectores, el C, el D y el T, que eso escrito en forma de terna ordenada sería A, B, C. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo que vimos en R2, solamente que se agrega el concepto del versor K que marca la posición del eje de las cotas. Bien, por ejemplo, vamos a plantear esto. Expresar el vector posición del punto P1, 2, 2. Si quiero fijar ese vector posición y lo quiero definir de la manera canónica, ¿qué va a ser? Una vez, de acuerdo al versor I, dos veces de acuerdo al versor J y otras dos veces de acuerdo al versor K. Y si lo quiero definir en función de sus componentes o sus coordenadas, va a ser directamente el 1,